de la carta a los Efesios. Realmente no hemos podido avanzar mucho, estamos todavía en la introducción, pero es muy importante, hermanos, poner los fundamentos. Una casa con buenos arranques, con buenos pilares, con buenos fundamentos, es bien difícil que el viento la bote. Y por eso estamos detenidos aquí en Efesios capítulo 1, todavía en la parte introductoria. Quiero que vayamos ahí y leamos del 1 en adelante. No lo vamos a explicar porque ya lo hemos venido haciendo, pero quiero que recordemos. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Eso lo hablamos ya y lo explicamos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También explicamos santos y fieles. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, dijimos que era una palabra no bíblica, y la paz sí, y Pablo la une. Y quiero, hermano, que usted, cada vez que vaya leyendo, que nos vayamos adentrando en la lectura, usted vaya subrayando ahí en su Biblia la palabra gracia. ¿Cuántas veces aparece en la carta a los Efesios? Muy interesante ese detalle. Ahora quiero que bajemos al versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí es donde todavía estamos, en esa parte, aunque hoy vamos a llegar al 4 y quizá al 5, pero me gustaría terminar la idea, hermanos, que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 5, el 3, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, es importante, hermano, que esto quede bien grabado en nuestro corazón. Yo soy una persona bendecida, pero no porque es un dicho de moda, sino porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que como creyente yo soy bendecido. Tengo riquezas espirituales en los lugares celestiales, dice la palabra del Señor. Ahora mismo usted y yo estamos sentados físicamente en este lugar, pero espiritualmente, desde el día en que usted nació de nuevo, y es bien importante, hermanos, esto, porque muchas personas no saben cuándo nacieron de nuevo. Levante la mano el que sabe cuándo nació de nuevo. Porque así como nos acordamos de nuestro nacimiento físico y celebramos ese día del cumpleaños, hay un tiempo, quizás específicamente a veces nos cuesta, pero nosotros decimos más o menos por este tiempo yo le entregué mi corazón a Cristo. Pues dice la palabra de Dios que desde el momento en que usted le entregó su corazón a Cristo, instantáneamente, por la gracia y la misericordia de Dios, usted fue sentado, instalado en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Al estar en Cristo, acuérdese, donde Cristo está, ahí estoy yo. Espiritualmente ya estamos allá. Y hacíamos una pregunta, ¿verdad? El jueves pasado, y decíamos, cuando alguien nos pregunta, ¿va a ir usted al cielo algún día? ¿Verdad que a veces nos cuesta decir categóricamente, sí, yo voy al cielo? ¿A cuántos nos cuesta y dudamos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que vamos al cielo dependiendo de lo que nosotros hacemos, y esa duda nos viene a la mente. Pero la palabra del Señor dice que desde el momento en que creímos fuimos sellados y somos ya residentes en el reino de los cielos. Usted tiene que decir sí, si usted ha creído en Cristo, con toda seguridad. Pero pensemos en esto, según lo que hemos leído aquí en este pasaje, hermanos, del versículo número 3. Si usted va a ir al cielo en un sentido espiritual, ya estamos allá. Y quiero hacer una reseña aquí. Usted ve su vida en este momento y usted dice,
mi vida práctica en este momento es difícil. ¿Cómo es que puedo pensar que estoy allá, sentado en los lugares celestiales, cuando mi vida acá en la tierra está pasando por un momento difícil? Quizá problemas con la familia, quizá problemas con algún hijo, problemas financieros, problemas de salud, problemas de la salud de un familiar. Quizá esta sea nuestra situación actual. Pero eso, hermanos, no determina de nuestra posición en Cristo. Algunos interpretan erróneamente, hermanos, que estar en los lugares celestiales es cuando se va a un servicio donde se danza, donde hay alabanza estrepitosa y salimos todos sudados de ahí, pero decimos, hoy estuvimos en los lugares celestiales. Hoy se sintió la presencia de Dios y hoy estuvimos allí. Déjenme decirle, hermanos, que este tipo de personas que creen que eso es estar en los lugares celestiales no han entendido este pasaje. Ya nosotros, posicionalmente, estamos sentados allá con Cristo Jesús. No tenemos que pasar por una experiencia espiritual así. Por eso entender estos pasajes, hermano, es muy importante. El hecho es que usted está en esas regiones celestiales, incluso, óigame lo que le voy a decir, incluso cuando se encuentre deprimido. Como cristianos, a veces pasamos por momentos difíciles. Pero aún en esos momentos difíciles de su vida, si usted es cristiano, usted está en los lugares celestiales. Debemos estar agradecidos a Dios, hermanos, que nuestra posición en Cristo no depende de nuestro cambiante estado de ánimo. Hermano, qué difícil somos, ¿verdad? Usted mismo, yo mismo. A veces estoy contento. Estoy tan contento por algo. Pero quizá el siguiente día, hermano, estoy tan triste que ya no quiero seguir adelante. Pero eso no determina mi posición en Cristo. Ojo, hermano, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Yo no me voy a cansar de decirle esto. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar avanzar mientras usted no se grabe bien eso. Nuestros estados de ánimo cambian en cada instante, hermano. Por eso a veces uno dice, hay personas que dicen, no, hoy sí soy salvo, me siento salvo porque estoy contento, estoy feliz. ¿No? Jesucristo vivió en este cuerpo también estados de ánimo. Jesucristo reía, Jesucristo sentía gozo, pero Jesucristo también lloraba. El Señor Jesús también lloraba. También sintió su corazón desgarrado al saber el dolor que estaba sufriendo su familia, su madre especialmente. O sea, hermanos, que nuestra posición en Cristo, nuestra salvación no depende de nuestro estado de ánimo. Todos los que estamos unidos a Cristo, hermanos, se encuentran sentados en esas regiones celestiales. ¿Ya usted sabe eso? Yo estoy sentado en lugares celestiales. Cuando Cristo venga, cuando yo vaya a Él, yo muera o duerma, porque los cristianos no morimos, dormimos y despertamos allá en la gloria del Señor. Ármese de esa verdad bíblica. Yo ya voy entonces a tomar lugar ya de lo que espiritualmente ya es en Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, esa es la posición que Él nos ha dado a nosotros. Esa posición no se la ganó usted. Esa posición de estar sentado en Cristo no se la ganó usted. Esa posición Él nos la ha dado a nosotros. Ya vamos a ver más adelante qué hicimos nosotros para poder ganarnos eso. ¿Qué cree usted que hicimos para poder ganarnos esa posición? Nada. Él lo hizo todo. Dijo Pablo aquí en el versículo 3. Pongan sus ojos ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Lo alaba. Pablo alaba al Señor. Hermano, y usted se da cuenta que la vida de Pablo no fue una vida de color de rosa. Si usted estudia la vida de Pablo, no fue un hombre que al venir a Cristo vino y anduvo en yates y anduvo en los mejores hoteles. A veces, hermano, cuando yo veo
fotos, y a veces es un poquito difícil ver esas fotos de gente que ponen en sus mejores restaurantes, ¿verdad? Y dice, esta es la vida cristiana, o a veces es difícil, hermano, porque creemos que la vida que venir a Cristo es todo color de rosa. No es así. Pablo, él no vivía una vida así en lo físico. Fue una vida difícil para el apóstol Pablo, pero él sabía, por eso él decía, yo sé en quién he creído. Y eso es lo que mantenía a Pablo, hermano, firme en medio de tantas circunstancias. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero no olvidemos, hermanos, ojo con esto, y esto fue una de las cosas que más me han impresionado al estudiar estos pasajes. Estamos bendecidos en los lugares celestiales, pero no olvidemos que todo tiene una explicación y un balance. Usted dice, bueno, ya soy bendecido, soy bendito de Dios, entonces ya todo está listo y ahora, pues, qué bueno, ¿no? No, vamos a hacer algo. Hay un paralelo de las bendiciones en el libro de Josué. Quiero que vaya ahí rapidito al libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Josué 1:3. Vamos a ver algo interesante. En el libro de Josué vemos que Dios entregó a los israelitas la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir que la bendición de Dios iba a estar ahí siempre. Y muchos han dicho, un poco erróneo, que Canaán es una figura del cielo, la tierra prometida. Pero Canaán, ojo hermanos, no es una figura del cielo, porque Canaán es una figura del lugar donde vivimos hoy, y le voy a decir por qué. Nunca podría ser Canaán una figura del cielo, porque allí, en esa tierra que el Señor ya les había dado, allí habían enemigos que vencer. ¿Se acuerdan? Dios les había dado la tierra, pero esa tierra estaba poblada. Y el pueblo de Israel, confiando en la promesa de Dios, que Dios le había dado la tierra, ellos tenían que ir y pelear y conquistar la tierra. Por lo tanto, Canaán no es un tipo, o no es un sinónimo, vamos a decir, como el cielo para nosotros. Porque allá en el cielo ya no vamos a pelear batallas. Ahora bien, aquí abajo en la tierra, hermanos, es donde se libran las batallas. Aunque nosotros estamos sentados en lugares celestiales, esa es la promesa más grande que tenemos. No nos olvidemos que aquí abajo hay batallas que tenemos que seguir venciendo en el nombre del Señor. Ya tenemos la victoria, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero entonces hoy la batalla que usted tiene que irla, tiene que pelearla agarrado de la promesa de Dios. ¿Cuántos han dicho muchas veces que cuando vinieron al Evangelio su vida se hizo más difícil que antes? Claro, antes usted no batallaba. Hoy en Cristo sí ya viene a pelear la buena batalla de la fe. Es la única batalla en la Biblia que Dios dice que es buena. No debemos de pelear, de batallar con nadie, pero la batalla de la fe es buena. Y aquí es donde se libran todas las batallas. En el cielo, hermanos, no habrá más batallas. Lo interesante es que Dios les dio a los israelitas ahí en Josué 1:3. Alguien lo tenga, pues lo voy a leer para que. Dice Josué 1:3: yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Todo lo que el ejército vaya avanzando, todo ese territorio era ya dado por el Señor al pueblo. Y Josué, hermanos, podría haber dicho, bueno, ya el Señor nos dio la tierra, así es que muchachos, vayan y agarren. No. Hermano, a Josué le tocó una de las partes más difíciles. Porque Josué tuvo que comenzar a pelear. Acuérdense que el pueblo antes
no tenía experiencia en batalla. Moisés los había sacado, ¿verdad? Por la mano de Moisés habían salido, pero no habían peleado con enemigos. Ahora comenzaba un nuevo ciclo en el pueblo de Israel, y Josué, un joven, por eso es que el Señor le dice: mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente, porque Josué tenía que empezar a pelear las batallas de lo que ya Dios les había dado. Entonces, hermano, sentados en lugares celestiales, gloria a Dios, ya Dios nos dio, pero aquí tenemos que pelear la buena batalla. No es tan fácil así como que ya, ok, ya soy cristiano, ya soy bendecido en Cristo. No, hay que pelear las batallas acá. Señor, Josué tenía que pelear en el nombre del Señor y conquistar la tierra. Nosotros tenemos que pelear en el nombre del Señor y conquistar tierras, no. Conquistar, hermanos, todas esas batallas que a nosotros están por delante nuestra. ¿Cuáles son las suyas? Si quiere le cambio las mías por las suyas. Porque a veces creemos, hermanos, que la batalla que yo estoy peleando es la más fuerte, es la más difícil. Yo le digo hoy algo en esta noche. Dice el Señor que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. O sea que eso que usted tiene enfrente, en el nombre del Señor, usted lo puede soportar. Lo que pasa es que tiene que pelear. Y eso es lo que no queremos, que estamos cómodos y no queremos pelear. Dios nos pone a nuestro lado la salida. Dice la Biblia que con la tentación vienen también las salidas. Mire qué interesante eso. Porque viene la tentación, pero Dios pone la salida. El problema es que nos enfocamos en la tentación y no vemos la salida. De todo lo que a usted le está pasando, Dios ya le puso la salida. Y usted ya la vio, pero usted la ignora. Mire, ahí tenemos salida, ¿no? Salida. Salida, siempre Dios pone una salida. Ahora, hermano, no se enfoque en la tentación, enfóquese en la salida y dígale: Señor, ¿cómo hago? Ayúdame. Y le aseguro, hermano, que Dios le va a ayudar. Bueno, habla de lucha, ¿verdad? Conquistar la tierra habla de lucha, habla de no estar pasivos. Y no es esa guerra espiritual, hermano, que dice: no, que vamos a pelear con el diablo. No. ¿Sabe que el peor enemigo suyo no es el diablo? ¿Sabe quién es el peor enemigo suyo? Tóquese. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No toque al otro, usted tóquese. Porque el otro no es su peor enemigo. Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo, hermano, nosotros mismos. Y Jeremías más atrás dice que engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Usted duerme con su enemigo todas las noches. Es nuestra carne, nos traiciona nuestro corazón. Esas son batallas que tenemos que pelear. Es que ya tengo todo en Cristo. Sí, es cierto, ya lo tengo. He sido bendecido con toda clase de bendición en lugares espirituales. Sí, ya lo tengo. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos a nuestro Padre de nuestro lado. Posicionalmente, hermano, ya estamos allá. Pero, mientras tanto, aquí en la tierra, como decía nuestra hermana, tenemos que tomar posesión de ellas. Mientras vienen las promesas, tenemos que esperar. Y tenemos que luchar por la fe, ojo, y la obediencia. Por la fe y la obediencia se heredan las promesas. Fe y obediencia. Y paciencia, dice, ¿verdad? Vamos a agregar obediencia también. Hay que ser paciente, hay que ser obediente. Existen dos formas, hermanos, de actuar frente a esas bendiciones espirituales. Y no quiero pasar por alto esto. Cuando somos bendecidos espiritualmente, todos somos bendecidos espiritualmente según la Biblia, todos los que hemos creído, pero no todos disfrutamos de esas bendiciones. Dentro del cuerpo de Cristo hay cristianos que tienen la misma cantidad de bendición. Hermano, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Usted no crea que yo estoy más alto que usted, ni usted más bajo que yo. La posición en Cristo es igual para todos. Pero aquí abajo, no todo el mundo vive en la misma posición. ¿Por qué? Porque
aquí sí nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe. Si usted no sale a pelear y se queda, usted se va a quedar ahí, que el enemigo lo va a estar. ¿Se acuerda cuando Goliat dice que todos los días el pueblo se ponía en Israel, salían, hacían el intento, se ponían en batalla y decían, hoy sí vamos a pelear? Y de pronto salía Goliat y los confrontaba. Y dice que el pueblo no estaba atemorizado. ¿Qué es eso? Que a veces venimos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, oramos, pero siempre el mismo enemigo nos tiene atormentados. Por años y por años. Y no podemos salir de ahí. Mientras que otros vemos que en menos tiempo salen de ahí. ¿Por qué? Porque se atrevieron a pelear la buena batalla. Bueno, hay dos anécdotas que narran esto, de cómo disfrutar las bendiciones espirituales. Se la voy a leer en la primera anécdota. En cierta ocasión, dice, apareció en un periódico de una gran ciudad una noticia en la primera página, la cual, al encontrarse así al final de ella, podía haber pasado desapercibida por muchos. O sea, por haber estado en la última parte del periódico, pudo haber pasado desapercibida esta gran noticia. Y esto era lo que decía esa noticia: los bares de esta ciudad, así como los barrios más miserables, que suelen ser frecuentados por los vagos, están siendo objeto de una intensa búsqueda. O sea, en los bares y en los barrios de mala muerte había una intensa búsqueda en el día de hoy para tratar de encontrar a una persona. Y ahí daban el nombre de la persona, de 50 años de edad, un graduado de la Universidad de Oxford, que ha heredado la mitad de una herencia de 7 millones de euros. Este hombre se encontraba entre los vecindarios más malos y sobre los bares, había su vida arruinada, pero era heredero de una cantidad de 7 millones de euros. Eso decía el periódico. El Departamento de Personas Perdidas espera que entre aquellos indigentes que frecuentan lugares como estos o en algunos de los hoteluchos baratos de esta ciudad aparezca el hijo del acaudalado que ha dejado esta fabulosa herencia. ¿Se puede imaginar usted, hermano, un homeless, un desamparado, alguien viviendo en estos lugares precarios, siendo un millonario acaudalado, sin saber? Imagínese usted, hermano, ser el heredero de la mitad de una fortuna semejante y al mismo tiempo ser un vagabundo. Sí, wow. Está tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la noche durmiendo en los peores lugares de la ciudad? Ahora, ¿sabe usted cuál fue el resultado de ese artículo que mencionamos, que apareció en ese periódico? Porque hubo un resultado. ¿Qué cree usted que pasó? Bueno, venga el jueves y lo voy a decir. No, mire, ¿sabe lo que pasó? Pues bien, al fin encontraron a ese hombre. Pero la mala noticia es que lo encontraron muerto. Había muerto de frío en esa noche. Y ya, aunque lo encontraron, ya no pudieron darle a él la noticia de que era un millonario. Y siendo un millonario por muchos años, vivió y murió como un mendigo. Hermanos, ¿no es eso una ilustración tremenda? Que siendo hijos de Dios, siendo sentados en lugares celestiales, no vivimos una vida espiritual de acuerdo a lo que Dios dice. A mí me llamó muchísimo la atención esa ilustración. Vivimos por dioseros, espiritualmente hablando. Hermanos, que Dios nos ayude a abrir nuestra mente, porque Dios no quiere que sus hijos vivan así. ¿Cómo se sentirá un padre viendo a un hijo en la calle? Yo tenía una rara visión de mi vida cuando era joven. Se van a reír, quizás otros no lo saben, pero yo quería ser un homeless. Yo cuando veía a esa gente con los costales y todos barbudos y sucios así, yo me veía y yo decía, yo quiero ser uno de esos. Ese era mi extraño pensamiento que yo tenía.
Y aunque lo intenté y anduve por ahí, Dios me rescató, gracias al Señor. Pero qué tremendo, hermano. A veces así hay cristianos, millonarios, sentados en lugares celestiales, pero viviendo como por dioseros. Hermano, que Dios nos ayude a activarnos espiritualmente. Y decir, yo soy hijo de Dios y yo sé que Dios está conmigo y yo voy a luchar la buena batalla de la fe. Hay otra ilustración, le dije que eran dos, ¿verdad? Lastimosamente murió. Esta historia que hace algún tiempo el heredero de un noble británico estaba viviendo en la pobreza. Este hombre estaba tratando de sobrevivir en la miseria. Finalmente, cuando murió el padre, este miembro de la nobleza, comenzaron a buscar a este heredero y lo encontraron. A este lo encontraron rápido. Entonces procedieron a darle la buena noticia y le dijeron que él era el heredero de lo que el noble había dejado. ¿Sabe usted lo que hizo este hombre? Creyó inmediatamente en lo que le dijeron. Y entonces agarró, se fue para una sastrería y compró el mejor traje, se vistió, compró un billete de primera clase en el avión y se fue a ese lugar para cobrar su cheque. ¿Sabe por qué él hizo eso? Porque él creyó y él actuó de acuerdo a la noticia que le habían dado. Ahora, ¿qué clase de persona o qué clase de cristiano somos nosotros? Somos de ese que conocemos la noticia que Dios, porque esto que nos está hablando el Señor aquí, hermano, es una noticia. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, eso no es motivo para que nosotros digamos, gloria a Dios. Yo voy a echar fuera toda esta depresión y todos estos malos pensamientos y voy a agarrarme del Señor y voy a seguir adelante, porque dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, hermanos, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos al versículo 4. Ahí el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos leído estos pasajes por muchas ocasiones, pero mire lo que dice: según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió a nosotros. No nosotros escogimos a Dios. La palabra según aquí, hermanos, tenemos que conectarlo con lo que dicen los versículos anteriores, los 3 versículos anteriores. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya estamos en lugares celestiales. Y miren lo que dice el 4: según nos escogió Él, el Señor. Según, mira hacia atrás, hacia las 3 bendiciones que el Señor nos ha dado. Dios escogió a los creyentes en Cristo Jesús, y me llama mucho la atención, hermano, antes de la fundación del mundo. En primer lugar, si usted es creyente, usted ya está sentado en los lugares celestiales. ¿Amén? Ya no vamos a volver a repetir mucho eso porque vamos a irnos. Pero, ¿usted está seguro de eso? Amén. Entonces, ¿sabe quién lo escogió a usted para que estuviera ahí? El Señor. Ahora, ¿sabe desde cuándo lo escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Hermano, eso es grande. Esto quiere decir, hermanos, antes del tiempo, antes que todo tiempo fuera creado, allá en la eternidad pasada, Dios nos eligió. Esto quiero que le quede bien grabado. Ni usted ni yo hicimos esa elección. Fue el Señor quien nos escogió. Él no nos eligió porque fuéramos buenos, ¿verdad que no? Todavía no habíamos hecho nosotros ni bien ni mal, pero Él nos escogió desde antes. ¿Ve que no tiene nada que ver con nuestras obras? ¿Cómo conecta la palabra de Dios, verdad? Sino que nos eligió para que pudiéramos hacer lo bueno. No nos eligió porque éramos buenos, nos eligió para que pudiéramos hacer lo bueno. Más adelante dice, para que anduviéramos en buenas obras que Él había preparado antes
Es increíble, hermano, estos pasajes de Efesios, cómo podemos entender y nos eleva a la gracia y a la misericordia de Dios. Ve que ahí nosotros es como un globo que va subiendo, que se va alejando desde la tierra, y usted dice, bueno, entonces no tiene nada que ver conmigo. No, la salvación no tiene nada que ver con usted. Todo tiene que ver con Dios. Él nos eligió a nosotros para que hiciéramos buenas obras. Y toda la elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía de Dios. ¿Sabe que la soberanía de Dios es que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere? ¿Y quién le dice a Dios no hagas tal cosa? Dígame. Dice que ¿quién aconsejará a nuestro Dios? Hermano, y Él es nuestro Dios. Qué tremendo. La soberanía, la sabiduría y también la bondad de Dios. Hay un predicador del siglo pasado, predicador Charles Spurgeon. Él dejó una nota y él dijo algo tan importante en cuanto a esto. Y dice, Dios me escogió antes que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Qué tremendo, ¿no? Es profundo esto. O sea, Él me escogió antes, porque si Él hubiera esperado que yo viniera, Él, indudablemente, hermano, no calificamos. Nadie califica para poder recibir esas bendiciones de Dios. Fíjense, hermano, que hay algo bien importante que nosotros tenemos como seres humanos. Es cierto, heredamos el pecado y por el pecado vino la miseria. Pero nosotros tenemos algo que los ángeles caídos no tienen. ¿Sabe qué es? Es la oportunidad de arrepentirnos. Si el diablo ahora mismo dijera, Señor, perdóname, yo te fallé allá donde quise ser como tú, perdóname, estoy llorando. El diablo, un ejemplo. Para él no hay perdón. Le dijera, no hay perdón. ¿Sabe por qué? Porque ya han sido condenados. Ojo con esto, hermano. Para los que no creen en Cristo y mueren, tampoco hay perdón. ¿Por qué? Porque ya, dice Juan 1, Juan 3, 17, 18, porque ya han sido condenados. Qué tremendo esto, hermanos. Es Dios quien nos ha escogido y no nosotros le hemos escogido a Él. Ya quizás el Espíritu Santo le está poniendo, ¿verdad? Juan 15, 16. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nunca diga usted, hermano, cuando yo encontré a Cristo. ¿Por qué? ¿Quién era el perdido? Entonces, ¿quién me encontró? Amén. Esa es la idea correcta. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Había otro predicador llamado Campbell Morgan, era un evangelista británico, y decía, en cuanto a que Dios nos escogió, dice, eso pone toda la responsabilidad en Él. Qué tremendo lo que él dice, es fuerte esto. Dice, bueno, si Él me escogió a mí, la responsabilidad está en Él. En cuanto a mi posición en Cristo. Si Él fue quien nos escogió, hermanos, entonces ¿quién es el responsable? Es Dios. Fíjense que hay algo bien interesante. El Señor, de todos los pueblos de la tierra, del mundo, escoge a uno. Y es Israel quien Dios escoge de todos los pueblos. Pero si usted se da cuenta, Israel es escogido en el tiempo. La iglesia no, la iglesia es escogida antes de la fundación del mundo. Pero Israel no, Israel es escogido en el tiempo. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel en el libro de Amós. Ahí, vaya rapidito al libro de Amós. Créame que existe ese libro en la Biblia. Versículo del 1 al 3. Amós 3, 1 al 3 dice:
oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ojo con esto. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, el Señor de todas las familias de la tierra, de todos los pueblos, escogió a Israel. Y bien interesante lo que dice este pasaje, hermano. Concuerda mucho con Hebreos, cuando dice el Señor que Él al que ama, disciplina. Y miren lo que dice este pasaje. Por tanto, como a ustedes los escogí de todas las familias de la tierra, ustedes son míos, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Qué tremendo eso, hermano. Dios escogió en el tiempo y la iglesia es escogida en la eternidad. Dios hizo esa elección en la eternidad de la iglesia y no se ha presentado nada inesperado, hermanos, todavía que haya causado que Dios cambie su programa o su forma de pensar. Seguimos siendo elegidos y seguimos estando en esos lugares que Dios dice que estoy. Por eso, mi hermano, dice la Biblia que nosotros debemos de andar por fe y no por vista. No vea su situación actual como lo más importante. Esto es pasajero, es transitorio. Disfrute. Es más, Romanos 8:28. Esas cosas que a usted le parece que son el acabose, el problema más grande de su vida, póngalo en las manos del Señor, luche la buena batalla de la fe y verá que Dios puede usar eso. Porque dice la Biblia que a todos los que aman al Señor, punto número 1, todas las cosas, sean buenas o malas, ayudan para bien. Él, hermanos, lo hizo con cierto propósito de elegirnos para que nosotros llegamos a ser santos y sin mancha delante de Él. Eso dice el 4, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿usted cree que usted ahorita es santo y sin mancha delante de Dios? ¿Sí o no? Posicionalmente sí, pero transitoriamente en esta parte todavía no. Por eso es que viene la santificación. Por eso es que Dios nos ordena que nos apartemos de todo mal. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros andemos en santidad. Y santidad significa, ya sabemos, ¿verdad?, apartados. Y por eso, hermano, que este camino no es fácil. No es fácil. Dios nos escogió para santificarnos. Mira, hermano, nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Él nos santifica. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos guía. No estamos solos en esta tarea, hermanos. Él nos salva, Él nos santifica para que seamos santos, para que seamos apartados, para que seamos diferentes de los pueblos. Este es el propósito, hermanos, de su elección. Y este tiene que ver con la vida interior del creyente. La vida interior del creyente. Digo interior porque usted y yo nos estamos viendo, pero interiormente tenemos una vida que esa solamente la conoce el Señor y usted. Es más, la persona que está a su lado, su esposa, esposo, hijo, no lo conocen a profundidad todo lo que es usted. Tremendo, ¿verdad? Hay cosas guardadas en nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce. Pues ahí es donde Dios quiere trabajar. La elección de Dios requiere una vida santa. Hay muchas personas hoy, hermanos, que dicen: bueno, yo ya soy uno de los elegidos de Dios, así es que ya soy salvo por su gracia, y tenemos que vivir, entonces ya soy salvo y ya no tengo que preocuparme de esa situación, de las cosas de este mundo. Eso sabemos que no es así, ¿verdad? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Pablo mismo le dice esto a los romanos, que habían creído en la gracia de Dios, que era un favor inmerecido,
Y dijeron, bueno, entonces somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, podemos vivir como querramos. No, posicionalmente estás allá, pero aquí tienes que vivir una vida diferente, hermano. Mira lo que dice Romanos 1:12, lo leo. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ellos habían dicho que cuando el pecado abundaba, la gracia era más grande. Entonces dijeron ellos, bueno, vamos a ver una competencia, a ver si pecando más, la gracia se hace más grande. Entonces se desenfocaban, se desbocaban. Y Pablo dice, no, ese pensamiento no es correcto. Pero ellos dicen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dijo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ojo, hermano, no estoy hablando de no pecar, estoy hablando de una vida en pecado. O sea, que usted practica ininterrumpidamente un pecado. Ocasionalmente la Biblia dice que podemos caer. Juan dice, hijitos míos, no pequéis. O sea, trata la manera de no caer. Pero si caes, no te quedes tirado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dolerse en el corazón, hermano, cuando pecamos, es un sinónimo de que amamos al Señor, de que no le queremos fallar. Pero déjenme decir, hermanos, todos le fallamos al Señor. Todos. Y cuando usted le falla al Señor, quien sufre es usted. Usted no puede usar la gracia como una licencia para pecar. Ya el cristiano verdadero ya no puede pecar a gusto. Usted sabe eso. Por más que usted se vaya para Asia y se ponga el pelo como usted quiera y se disfrace y diga, aquí nadie me conoce y aquí yo voy a hacer lo que yo quiera, déjeme decir, hermano, usted ya no puede pecar a gusto. ¿Qué tal, dice usted, si otra hermana pensó como yo y se vino para el mismo lugar y me ve por aquí? ¿Sabe por qué? Porque ya hay una conciencia, ya usted no puede. Porque el Espíritu Santo le redarguye y le dice, no está bien lo que estás haciendo. ¿Se acuerdan de los 4 leprosos? Que vamos a seguir el domingo todavía porque hay algo muy importante ahí. Esos leprosos estaban comiendo y se habían saciado, pero uno de ellos dijo, la conciencia le dijo, oye, está bien lo que estamos haciendo, tenemos que dar la noticia a los hermanos. Bueno, hermano, un pecador que ha sido salvo mostrará cambio en su forma de vivir. Por lo menos algo tiene que vérsele. Una frutita por lo menos se le puede ver que sea bien achurradita, pero algo se le tiene que ver a un cristiano, hermano. Porque si usted no ve nada, absolutamente nada, póngale el sello que esa persona tiene información bíblica, pero no ha nacido de nuevo. Y hay que seguir orando y hay que seguir predicándole a esa persona. Un pecador tiene que mostrar frutos. Mire lo que dice el 5. Vamos a ir rapidito porque ya se nos va el tiempo adelantando. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa última frase, subraya, hermano. Según el puro afecto de su voluntad. Voy a leerlo otra vez para que esta última frase le dé sentido al principio. Dice, en amor, o sea, para que anduviésemos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la frase que le digo que tiene que subrayar si usted quiere. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, porque Él quiso. Y en otras palabras más fuertes, porque a Él le dio la gana. Por eso, hermano, cuando usted dice, bueno, yo soy hijo de Dios, soy salvo, sí. Bueno, ¿y qué te crees? No, yo no me creo nada. A Dios le dio la gana salvarme por medio de Jesucristo. Y ahora yo soy salvo. No porque soy mejor que tú,
sino porque Dios así lo ha querido. Otra versión de este último párrafo dice, según el buen propósito de su voluntad. Ahora, hermanos, nos encontramos en una sección muy importante. Si usted se da cuenta, está la parte introductoria, la posición del creyente y el creyente que está en Cristo. Nadie, hermanos, aquí vemos a Dios edificando su iglesia. Él la llama. Fíjense que hay una palabra aquí que dice que nos predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinación? Antes de un destino. O sea, Él nos predestinó. Y esto es bien importante, hermano, porque usted va a escuchar que hay dos posiciones, ¿verdad? El calvinista recalcitrante es aquel que dice, bueno, si ya Dios me predestinó y Dios ya predestinó a otras personas, entonces no debemos de predicarles, porque de todas maneras los que han sido predestinados y escogidos por Dios, pues de alguna manera van a venir al Evangelio. Ahora bien, hermanos, eso está equivocado, porque nosotros no sabemos lo que Dios ha predestinado. Entonces nosotros debemos de predicar el Evangelio, porque el Señor dice predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, Dios es el que sabe quién va a creer y quién no va a creer, pero eso lo sabe Dios. Nosotros no lo sabemos. ¿Se acuerdan cuando Esaú dice que fue desechado por Dios y a Jacob amó? ¿Por qué? Porque ya Dios había estado ahí y él sabía que Jacob no le iba a entregar su corazón o iba a despreciar las cosas de Dios. Hay personas, hermanos, que por más que usted les predique, hacen como que, pero nada. Ahora, nosotros no sabemos. Tenemos que seguir, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ahora el Señor, hermanos, edifica su iglesia. Y Él tiene un proyecto con su iglesia. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? Acuérdese, nosotros no somos un invento nuestro. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Usted no viene a esta iglesia solo porque dice, no, porque hay que ir, porque es que yo tengo que ir. No, hermanos, si entendemos, Dios en su misericordia, en su amor, ha puesto esto en nosotros. ¿Qué hizo Dios para planear la iglesia? La gran magnitud de su obra, que es la obra, su iglesia, puede resumirse en la siguiente afirmación. El Señor hizo tres cosas, hermano, para edificar su iglesia. Número uno, nos escogió en Cristo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y número tres, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. O sea, nosotros en Cristo es que tenemos las bendiciones. O sea, todas las bendiciones nuestras son a través de Cristo. Por eso, hermanos, que sin Él no hay manera de poder agradar al Padre. No hay manera de poder tener una comunión con Dios. Se da cuenta por qué nosotros adoramos y bendecimos y nos postramos y le cantamos y bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Porque es por Él y a través de Él que se heredan todas las promesas. Necesitamos saber, hermanos, que hemos sido escogidos en Él y debemos mantenernos firmes hoy por el Señor y poder ser la diferencia en el mundo. Que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Mire el 5, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creemos, hermanos, que una de las mejores ilustraciones para poder entender este pasaje lo encontramos en el capítulo 27. Vaya rapidito ahí del libro de los Hechos. O esta frase, el puro afecto de su voluntad. Ahí en ese capítulo 27 de Hechos
Estamos viendo casi el desenlace del apóstol Pablo, cuando después de haber padecido una gran tormenta huracanada, Pablo exhorta a los tripulantes, les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Miren qué interesante esto es lo que le dice: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe? Eso era una elección de Dios. Dios había elegido en ese momento que esas personas no murieran. Y Pablo dijo: bueno, eso es lo que Dios ha dicho. Dios había escogido que ninguno de los que había en ese barco se perdiera. Alguien lo explicó de esta manera: en la puerta del cielo, qué interesante esto, en la puerta del cielo, del lado nuestro se puede leer, está la puerta del cielo, pero nosotros estamos a este lado, y lo que se puede leer en la puerta del cielo es esto. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Esto fue un teólogo que explicó esto, para poder entender las bendiciones que nosotros tenemos. Eso lo vemos de este lado de la eternidad. Yo soy la puerta por donde vamos a entrar a la eternidad. Pero luego, cuando usted pasa, dice este teólogo, al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo y mira hacia atrás, ya no dice yo soy la puerta, sino que dice: Él os escogió a vosotros antes de la fundación del mundo. Interesante, ¿no? De este lado de la eternidad, Él es la puerta. Una vez que usted entra, usted puede decir: el Señor me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Y eso es hermoso, hermanos. Por eso es que yo le animo en esta noche a que usted se enamore más del Señor. Lea su Biblia, haga sus devocionales, busque de Dios, enamórese del Señor, y verá cómo su vida empezará a dar. Y no solamente eso, hermano, se dará cuenta que hay mucha gente sumida, que va a las iglesias, pero andan más despistados que saber quién. Y usted podrá, hermano, con una base sólida decirle: no te preocupes, tú eres hijo de Dios, tú estás bendecido en los lugares celestiales, pero hay que pelear la buena batalla de la fe, y no estás sola. Y dígale si quiere te cambio mi problema por el tuyo. Y te vas a dar cuenta que cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, pero tomados de la mano seremos más, tomados de la mano del Señor seremos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a finalizar aquí el estudio de esta noche. Vamos a terminar con nuestra última alabanza al Señor, y quiero que pasen los hermanos y que elevemos esta adoración a nuestro Dios.